en esta porción de las nuevas revelaciones acerca de la revelación sobre su segunda venida. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y siguiente. Dice así la palabra del Señor: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Pantocrator, está en el griego, todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, Juan está dando la gloria al Hijo en los versículos anteriores, ¿verdad? En el versículo 6, y es uno de los que más claramente confiesa acerca de la divinidad de Jesucristo. Es Juan probablemente el apóstol que más teología hace acerca de la persona de Jesucristo, de su divinidad. En otras palabras, se está afirmando, como en los evangelios, que Jesucristo es el Hijo y que nadie puede conocer al Padre sin conocer antes al Hijo, ¿no? Y por eso usa esa expresión de Pantocrator, todopoderoso, con eso dejando sentado de que Dios es todopoderoso aún para ser una Trinidad y mostrarnos ante nosotros como una sola persona, pero con un solo ser con distintas personas, ¿no? Antes de empezar a hablar sobre la segunda venida que está allá en el versículo 7, que dice que todo ojo lo verá, es necesario hacer unas aclaraciones previas, y nos vamos a detener ahí un poco. ¿Sobre qué aclaraciones previas tenemos que hacer? Hoy en día circula mucho esta doctrina de que son dos raptos. Un rapto secreto para cristianos especiales y un rapto público para cristianos de segunda categoría. Esa es la doctrina que circula muchísimo en nuestros tiempos, pero que vamos a tratar de que ustedes vayan a la historia y entiendan por qué surge esta doctrina, y para que ustedes mismos tomen la decisión acerca si es coherente o no es coherente con las Escrituras. Así que vamos a hablar de eso hoy día. Entonces es necesario hablar de dos corrientes. ¿Y cómo es que surge este pensamiento que hay dos raptos, cuando desde antes solamente se ha hablado siempre de un rapto? Entonces vamos a hablar de lo que se conoce como la escuela del pretribulacionismo o la pretribulación, ¿no? Pero vamos a hacer un poco de historia y a ver cómo surge esta doctrina. Este pensamiento fue por primera vez expresado en la era patrística por Efraín el Sirio, ¿ya? Él es el primero que plantea este pensamiento. Efraín el Sirio, procedente de lo que hoy es Turquía, 303 a 373 después de Cristo, pero lo expresa sin dar mayor explicación, solamente él menciona el pensamiento, pero no lo demuestra, no lo sustenta. Y él plantea, pues, por primera vez que habría un rapto antes de la gran tribulación. Muchos de sus sermones y sus pensamientos antiguos y salmos que él hizo están incluidos en la biblioteca post-nicena de 16 tomos, ¿ya? Así es, la biblioteca post-nicena de 16 tomos. Se le dice post-nicea porque el concilio de Nicea se llevó a cabo en el año 325 y después de eso marca una diferencia. Y los historiadores dividen a los padres patrísticos antes del concilio de Nicea y después del concilio de Nicea. Efraín es post-niceo, después del concilio de Nicea, que es un concilio muy interesante que luego lo vamos a estudiar. Pero ubíquense en la historia donde por primera vez Efraín el Sirio expresa este pensamiento. O sea, no es tan nuevo, ¿no? En 1990, para conocimiento de ustedes, los escritos de Efraín se tradujeron por primera vez al inglés, siendo el más destacado el libro sobre los tiempos postreros, el anticristo y el fin del mundo. Así se titula el libro. Si algún día lo pueden comprar, y está en inglés. Y los sermones y muchos pensamientos de Efraín se usan en algunas liturgias en las iglesias ortodoxas, que son las iglesias del este, ¿no?
que hasta ahora pues lo usan como parte de su teología y de su liturgia, ¿no? Hay una expresión, por ejemplo, en este libro que textualmente dice lo siguiente: porque todos los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación venidera y son llevados al Señor para que no vean la confusión que va a abrumar al mundo a causa de nuestros pecados. Cita textual de Efraín, ¿no? O sea, él lanza esa idea, pero no la sustenta. Los defensores de Efraín usan 1 Tesalonicenses 5, 3 al 9, pero si usted lee esa porción, no tiene nada que ver con lo que dicen en esta cita textual, porque esa porción lo que habla es de la preparación del creyente, no la de la segunda venida. En el año 1754, muchos siglos después, casi 13 siglos después, un pastor bautista llamado John Hill fue el segundo que expresó este punto de vista de un arrebatamiento antes de la tribulación, y lo hizo en un comentario muy extenso sobre el Nuevo Testamento, a pesar de que su punto de vista era contrario a la iglesia bautista que él pertenecía, porque el dogma bautista no cree en la pretribulación, ¿no? Nosotros somos bautistas. Después, en 1810, un jesuita en Chile de apellido Lacunza, católico, también enseñó lo mismo. Sin embargo, se le acusa a Lacunza de que enseñó este asunto para tratar de evitar la interpretación protestante sobre que el Papa era el anticristo, porque esa es la versión de la iglesia protestante y la versión también de la iglesia evangélica. En 1812, otro hermano llamado Edward Irving enseñó el punto de vista pretribulacional. En 1816, también después, una mujer llamada Margaret MacDonald enseñó la misma cosa, y parece, según lo que ella misma narra, que ella tuvo una experiencia mística y que el Señor le reveló que era así, tampoco sin demostrar nada bíblico, ¿no? Pero por fin, en 1820, el hermano John Nelson Darby, de la línea de los Brethren, también llamados hermanos de Plymouth, y documentó también este esquema del dispensacionalismo y el pretribulacionismo, ¿no? Él recién ordena sistemáticamente esos pensamientos. Sin embargo, simultáneamente, otro de los ancianos de esta misma iglesia de Plymouth, el hermano Benjamin Newton, no estuvo de acuerdo y dijo que su postura estaba mal, porque el dispensacionalismo proviene de otra escuela, y este hermano Newton es el que plantea ya una visión distinta, y él sostiene pues de que el rapto es después de la tribulación, y ahí hay la confrontación de ambos puntos de vista, ¿no? Realmente esto no era nuevo, la sustentación de que Cristo viene después de la tribulación, porque esto es un sustento muy antiguo de los patriarcas antes del Concilio de Nicea. Veamos ahora cómo ha evolucionado históricamente ese planteamiento y veamos ahora el post-tribulacionismo, ¿no? Fue el punto de vista que prevaleció desde antes del canon del Nuevo Testamento. En el famoso y conocido una reunión de dichos de los apóstoles del primer siglo llamado Didache, eso sí lo pueden encontrar en internet, que son las palabras de los apóstoles, y también los primeros padres, la patrística, y en la etapa escolástica aún, es decir, en la Edad Media, casi toda la Edad Media, predominó este pensamiento de que el rapto es después de la tribulación. Y en todas las escuelas escolásticas, es decir, católicas, predominó este pensamiento, inclusive hasta el Renacimiento en la época temprana, y que luego los reformadores también continúan con esa línea, es decir, Calvino, Lutero, ¿no? Ellos continúan con este planteamiento de que el rapto es después de la tribulación. Entonces hasta ahí creo que se aclara un poco. Vamos a dar estos argumentos, ¿no? Por ejemplo, Robert Gover estaba adelantado 100 años a la historia, ¿no? Y este Robert Gover, junto con el hermano Pember, el hermano Panton y el hermano Lang, concluyeron en una tercera teoría. Entonces, primera teoría, la clásica, post-tribulación, rapto después de la tribulación, al final. Primera teoría, digamos. Segunda teoría, rapto antes de la tribulación, ¿correcto? Pero estos tres hermanos que se reunieron dijeron, no, hay una tercera. ¿Y cuál es la tercera? La tercera es que hay dos raptos. Dijeron una secreta y una pública, ¿no? Uno antes de la tribulación y otro después de la tribulación. Y ahora ya hay tres versiones. La primera para las primicias o vencedores y la segunda para los cristianos flojos.
para los cristianos pecadores, ¿no? Entonces, que no alcanzaron a vivir una vida santa, ¿no? Y esta opinión surgió más o menos en el siglo del 19 al 20, fíjense, una tercera opinión. Y ahí vienen otros hermanos importantes como Dwight Pentecost, ¿no? Y todos exponen el pretribulacionismo, ¿no? Hay un libro que se llama Evento de Porvenir, de Dwight Pentecost. Digamos, un libro interesante, muy espiritual, pero que plantea que el rapto es antes de la tribulación. Bien, este punto de vista de Darby también, pretribulacionista, también se fue al oriente, a la China. Y el primer expositor de este pensamiento es Watchman Nee, ya en este siglo. Y él hace un libro que se llama Ven, Señor Jesús. Y ahí él presenta un punto de vista pretribulacionista. Sin embargo, pasado el tiempo, el mismo Watchman Nee modificó su punto de vista, ¿no? En el libro La Iglesia Gloriosa, donde adopta el punto de vista de los dos raptos, ¿no? Fíjense cómo primero tiene un pensamiento pretribulacionista y después dice, no, son dos raptos. Y durante su vida cambia de parecer y él se pone ya en medio, en la tercera teoría. Entonces aquí nos vamos a introducir hoy día, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Concéntrense solo en esa frase. ¿Qué piensan cuando escuchan esa frase que en el griego está tal cual? No ha habido cambios ahí. ¿Qué se les viene a la mente? Dice, todo ojo lo verá. ¿Qué significa que todo ojo lo verá? Significa que es un evento público, no es un evento secreto. ¿Por qué tendríamos que pensar que hay un evento secreto si la misma palabra está afirmando que es un evento público? Para afirmar yo que es un evento secreto tendría que tener un sustento así literal que me diga que Cristo ha pensado venir en secreto antes. Pero usted no va a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento, ni en el Antiguo, de que la palabra por sospecha nomás deslice ese pensamiento. No va a encontrar. Aquí está siendo claro que el evento de la parusia o de la venida es pública y dice que todo ojo lo verá. Y esto lo va a repetir una y otra vez. La palabra parusia, que viene del griego parusía, significa presencia o llegada, lo presenta como un solo evento. Porque esa era la expectativa que él tenía. O sea, Juan había visto en reunión con los demás discípulos, los 120, habían visto que Jesús ascendía a los cielos. Habían visto. Entonces, vayamos ahí de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11, y vamos a ver la expectativa que tiene Juan. ¿Ya? Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, las instrucciones finales que les dio antes de la ascensión, en Betania, luego de estar 40 días con ellos en Jerusalén, viéndolo ellos, fue alzado. Y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma forma, el evento público, todos entienden lo que significa y todos los que están ahí no sabemos si eran vencedores o perdedores. Era el pueblo de Cristo de ese momento, los primeros que empezarían la iglesia. ¿Podemos tener la certeza que ellos eran todos vencedores? No, pueden haber sido, algunos de repente fracasaron o no, no tenemos pistas. Entonces un evento público con creyentes de todos los tipos. Y por eso dice, así como ve la realidad en medio de un pueblo diverso, van a ver al Señor que asciende a los cielos, así de la misma forma, con un pueblo diverso, van a ver venir a Cristo. Mismo escenario, mismos personajes, misma forma, público. Y por eso es que el suceso que continúa después de Hechos de la Ascensión es que el Señor Jesús ya está a la diestra del Padre. Por eso, durante el crecimiento de toda la iglesia, los mensajes de Pedro, el primer mensaje de Pedro, dice y afirma que Jesús está sentado a la diestra del Padre, porque ya ascendió. Daniel dice que ya está con él, que ya recibió el dominio, el reino, el poder eterno, ya lo recibió todo. Y por eso los apóstoles en toda la predicación afirman que Jesús está a la diestra del Padre. Y nosotros tenemos esa convicción. Jesús está ahora a la diestra del Padre, esperando venir por nosotros. Entonces, hasta aquí nomás, ya en la próxima clase continuamos con los detalles.
Hasta aquí nada más podemos apreciar de manera muy simple, y esto cuando ustedes quieran rebatir cualquiera de las tres posiciones que hay. Hay una sola descripción de un evento público, y con eso sería necesario para desbaratar cualquier otra posición. Y tener la convicción de que lo más básico, y a veces lo más básico es la forma más sencilla de entender, es que hay una sola segunda venida. Hay una sola segunda venida. ¿Y por qué relaciono esto con el rapto? Porque el rapto va a suceder con la segunda venida. Son eventos simultáneos. O sea, ¿cómo va a haber un rapto si Jesús no ascendió a la tierra? Y eso es lo que muchos confunden. Piensan que Jesús, el primer rapto no está en la tierra, sino que él en el segundo recién baja. Pero eso es imposible teológicamente. Porque todos los demás pasajes que vamos a ver luego hablan de que el rapto es cuando Jesús desciende a la tierra. Entonces, si la segunda venida es un solo evento público, entonces el rapto en consecuencia también es un solo acto y público de la tribulación. Entonces, vayan dándose cuenta, si quisiéramos hacer una línea del tiempo, todos los pasajes apuntan que culminados los 7 años, viene Jesús y rapta. Eso van a verlo en todos los demás pasajes que vamos a analizar. Si yo quiero ser pretribulacionista, tendría que dividir ese evento en un rapto antes, cuando yo no puedo hacer teológicamente eso, porque tendría que dividir ese acto que es público, que la palabra dice que es público, tendría que dividirlo en un rapto sin Cristo y luego otro rapto con Cristo. Y la duda que surge es, ¿por qué en su venida rapta a los malos? Porque más lógico sería pensar que si rapta a los buenos, debería estar presente con ellos, con los buenos, y no con los malos de la película, que son los cristianos, digamos, que no se esforzaron, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que premiar a los malos con su presencia antes que a los buenos? ¿No? O sea, por eso hay muchas lagunas y muchas dudas para tratar de forzar la Escritura y demostrar que hay un rapto previo antes de su segunda venida. Entonces, resumamos. Según la Biblia, al final de la tribulación, viene Jesús a destruir todo y ahí rapta la iglesia. Y ambas cosas son casi simultáneas y son públicas. No hay forma de meter un rapto antes de la tribulación. No hay suficientes argumentos teológicos. No van a encontrar en las Escrituras. Podrán decir que Dios se lo reveló, que él tuvo un sueño. Así que vayan ustedes formándose una opinión acerca de qué decisión tendrían que tomar, ¿ya? Hasta ahí nomás, y ya en la próxima clase abundamos en los argumentos, porque estamos recién hablando de su segunda venida de forma general, hasta tratar de terminar el capítulo 1, ¿ya? Hasta ahí nomás, hermano. Dios los bendiga.